Bueno, damos ahora entonces paso a Andrés, pero yo sí quisiera leer antes de que Andrés interviniera, algo muy pequeño, que lo vamos a ir leyendo también de aquí en adelante, que es un libro también de San Luis Grillón de Montfort que se llama El secreto de María. Y en el secreto de María, iniciando, vamos a leer las primeras paginitas. Dice, la obra de la salvación se realiza con la gracia. Hoy vamos a hablar de la gracia, de hecho. Dios quiere que nos santifiquemos. Hermano, creado a imagen de Dios y salvado con la sangre preciosa de Jesucristo, Dios quiere que te hagas santo como Él, en esta vida y participes de su gloria en la eternidad. Tu verdadera vocación es adquirir la santidad. A ello debes orientar todos tus pensamientos, palabras y obras, los sufrimientos y aspiraciones de tu vida. De lo contrario, resistes a Dios, dejando de hacer aquello para lo cual te ha creado y hasta ahora te conserva. Oh cambio maravilloso, el polvo se trueca en oro, la tiniebla en luz, el pecado en santidad, la criatura en su creador y el hombre en Dios. Obra admirable, pero difícil. Más aún, imposible al hombre abandonado a sí mismo. Nadie sino Dios, con su gracia, y gracia abundante y extraordinaria, puede realizarla. La creación del universo no es obra tan grande como esta. Para santificarse hay que practicar la virtud. El segundo punto. ¿Cómo lo lograrás tú? ¿Qué medios escogerás para llegar a la perfección a la que Dios te llama? Los medios de salvación y santificación son conocidos de todos. Los consigna el Evangelio, los explican los maestros de la vida espiritual, los practican los santos. Y son la humildad de corazón, la oración continua, la vida conforme al Evangelio, confianza en la providencia y conformidad con la voluntad divina. Lo voy a volver a leer porque es importantísimo que los tengamos presentes. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son esos medios de salvación y santificación? Son la humildad de corazón, la oración continua, la vida conforme al Evangelio, confianza en la providencia y conformidad con la voluntad divina. Tercero, para servirnos de estos medios necesitamos de la gracia de Dios. Para alcanzar esas actitudes y vivirlas es absolutamente necesaria la gracia de Dios. Gracia que, nadie lo duda, se concede a todos, aunque en diversa medida. Digo esto porque Dios, no obstante ser infinitamente bueno, no da a todos su gracia con la misma intensidad, pero da a cada uno la suficiente. Con mucha gracia realizarás grandes acciones, con poca gracia las realizas limitadas. La cualidad y excelencia de la gracia dada por Dios y acogida por el hombre aquilatan el valor espiritual de nuestras acciones. Estos principios son incontestables. Eso es un libro hermosísimo, pequeñito, que se llama El secreto de María, y después precisamente sigue con el capítulo 2 que dice, para encontrar la gracia hay que encontrar a la María, y entrega 12 puntos sobre por qué entregarnos a María y por cómo ella facilita la unión con Dios, precisamente. Y leo finalmente el capítulo 3, que es la conclusión de todo. Voy a omitir el pedacito del capítulo 2. Para hacerse santo hay que encontrar una auténtica consagración a María. El problema consiste, pues, en encontrar automáticamente a María para hallar la abundancia de todas las gracias. Dueño absoluto de todo, puede Dios comunicar directamente lo que de ordinario solo comunica por medio de María. Más aún, negar que alguna vez así lo haga sería temerario. Pero según el orden establecido por la divina sabiduría, como dice Santo Tomás, Dios no se comunica de ordinario a los hombres en el orden de la gracia, sino por medio de María. Esto lo vamos a comprender durante el proceso de consagración. Para llegar hasta Dios y unirse con Él, es indispensable recurrir a la misma persona escogida por Él
para venir hasta nosotros, para hacerse hombre y comunicarnos sus gracias. Esto se realiza mediante una auténtica consagración a María, que es lo que nosotros estamos viviendo y nosotros como consagrados también estamos renovando. Bueno, entonces eh, le entrego el control aquí a Andresito para que nos hable de la tentación y el pecado y vamos haciendo preguntas, inquietudes y se van resolviendo en la medida de la clase. Dale, Andrés. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, buenas noches, consagrantes, ¿cómo han pasado? He escuchado por ahí que han pasado muy bien. Ya hemos hecho el Santo Rosario. Y, como decía Elvis, hoy nos toca la clase de tentación y pecado. Pero antes de eso, bueno, ya Elvis hizo una oración. Vamos a seguir con esa misma oración. ¿Qué es la tentación? ¿La tentación es mala? ¿Qué se puede decir ahí? La tentación es solamente una invitación al pecado. ¿Y qué es el pecado? Es la transgresión a una ley divina. Basándonos en esto, podemos ver y conocer el plan de Dios. Pero ¿cómo ha actuado el hombre o cómo actuó el hombre en ese momento? Antes que cayera Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados santos, porque ellos gozaban de la visión de Dios. Tenían todas las gracias prenaturales. Tenían todo. Ellos, por decirlo así, como decía la escritura en el Génesis, ellos en cierta forma eran dioses. ¿Por qué? Porque ellos caminaban con Dios. Y para llegar donde está Dios hay que ser santos. En este momento, pues como estamos nosotros, que nos toca lucharla duro. Pero ya ellos ya estaban con Dios, gozaban de su visión, compartía con Dios. En el Génesis dice que Dios paseaba con ellos en el jardín. Cuando ellos caen, dice que Dios llegaba y llamó a Adán. Entonces es tener en cuenta de que ya ellos tenían ese gozo en su corazón. Ahí en ese momento ellos vivían en una plenitud tan grande que ellos no necesitaban mucho de las luchas que tenemos nosotros ahora. Luchar contra las tentaciones, también contra los placeres. No, ellos de eso no tenían necesidad de nada de eso. Pero ¿qué pasó? Dejando Dios al hombre en su libertad, porque Dios lo que quiere es que lo amemos en libertad, en que no el hombre se sienta como que obligado a amar a Dios, sino que el amor del hombre hacia Dios debe ser libre, debe ser un amor entregado. Entonces ahí podemos ir al Génesis, en el Génesis 3:16, que es donde Eva entabla un diálogo con la serpiente. Eso es una tentación. La tentación es dialogar con la ocasión. Dialogar si eso es posible. Me parece bueno. Y cuando leemos en esa parte del Génesis, dice el texto bíblico que Eva vio el fruto, el árbol bueno y el fruto agradable a la vista. Entonces muchas veces hemos visto en nuestras vidas cómo es la tentación cuando nos ataca. Podemos decir que en la tentación es solamente eso. Como dije al comienzo, es solamente una invitación. Como muchas veces se dice por ahí, el demonio propone, pero nosotros los seres humanos disponemos. Podemos decirle sí o podemos decirle no. Eva tuvo la oportunidad de decirle no a la serpiente, no prestarle atención, mirar al otro lado, pero ¿qué pasó? Ella se fue con ese diálogo.
¿Es verdad que el Señor te dijo esto? Siempre la tentación o el demonio va a venir con medias verdades que nos van a hacer nosotros dudar. Esas medias verdades, como nos puede hacer dudar, o nos puede, ¿qué? Reafirmar nuestro camino en Dios. ¿Por qué? Porque solamente así el hombre probado puede alcanzar la virtud. Pero, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser sacar virtud? Eso es, eh, eso no es fácil, claro. Cuando hemos llevado una vida en placeres, como cuando nos dimos la clase de que si es bueno el placer, ahí es difícil luchar contra la tentación. ¿Por qué? Porque ya estamos dispuestos a caer en ella, a aceptar la tentación y caer después en el pecado. Todos esos son pasos, o sea, eso no es así enseguida, eso es primero, como digamos, como estamos diciendo en la clase de placeres, yo me gozo en la gula o me gozo en la pereza. ¿Qué va a pasar? Esos son pecados capitales. Pecados capitales quiere decir que son pecados, cabezas de otros pecados. O sea, ellos vienen con otros pecados. Pero de ahí vienen, por decirlo así, la tentación a otras cosas que nos pueden llevar a caer en pecados. Eh, ¿Cómo podemos sacar beneficio de las tentaciones? Hombre, sacar beneficio de la tentación, ¿cómo sería? En esta parte podemos ver qué tan beneficiosos pueden ser las tentaciones para nosotros. Ya sabemos que para caer en la tentación hay que consentirla. Y eso es un acto de la voluntad, que solo el deleite en los placeres nos facilita la vía para caer. Hay que reforzar la voluntad y reconociendo en nosotros que hay actitudes y hábitos que tenemos que mejorar para no facilitar el camino al pecado. El catecismo en el numeral 2847 nos dice: el Espíritu Santo nos hace discernir entre la prueba necesaria para el crecimiento del hombre interior, en orden a una virtud probada. Entonces ahí vemos cómo una tentación, pasando de ser algo malo al comienzo, puede pasar a ser algo bueno. Pero la tentación hay que enfrentarla. O sea, la tentación hay que hacer el frente. El frente es el no caer, luchar contra ella. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar expuestos a ella. Siempre, en todo lugar, las 24 horas del día. Siempre vamos a estar expuestos en la tentación. Pero, ¿qué tentaciones pueden llegar a mí? Bueno, hay tentaciones para cada uno las tentaciones van a ser diferentes. Porque nuestros pecados son diferentes. Entonces el demonio siempre nos va a coger por ahí. En ese pecado que tal vez tengamos dominante, él siempre nos va a tentar por ahí. Por ejemplo, el hombre que tiene una vida fácil, en que se ahorra el esfuerzo de trabajar y que todo lo ha hecho es robado. Todo lo que ha tenido ha sido puro robo. Siempre el demonio le va a tener la tentación en que siga en esa vida. Tenga la facilidad de conseguir recursos. Siempre va a existir eso. O si tiene una vida de impureza,
también el demonio le va a mostrar las facilidades y le va a mostrar las tentaciones. Pero ¿qué pasa? No me acuerdo qué santo era el que decía que para que una ciudad esté en pecado, o sea, si en esa ciudad no hay virtud, no hay ciudadanos de que tengan esforzándose en luchar en la virtud, solamente basta un demonio, uno solo. Pero cuando hay una persona esforzándose en virtud, hay 7. Hay muchos demonios alrededor tentándolo para que caiga en pecado a través de las tentaciones. Pero hay algo más. No hay que exponernos a las tentaciones. No entrar en la tentación implica una decisión de corazón. Porque en donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Eso nos dice la Escritura. Este mismo Señor Jesús nos dice eso en San Mateo, capítulo 6, versículos del 21 y 24. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evitar toda ocasión de la tentación. O sea, no hay que darnos, como dicen por ahí, esos permisitos, que esto tal vez no es tan malo, pero tal vez están exagerando ahí mucho en eso, que esto acá no se ve tan malo. Creo que voy a como que a darme un descansito aquí. No, no. En la tentación no le podemos darle cabida. O sea, hay que luchar con ella, contra ella, claro, para poder ganar virtud. Pero si hemos caído en la tentación y le hemos seguido el paso a la tentación y hemos caído en pecado, lo mejor es confesarnos. Por ahí más adelante vamos viendo cómo es el proceso en todo en este caminar de tentación, pecado y confesión. El catecismo nos dice: no podemos consentir situación que nos lleven al pecado o darnos esos permisos al mundo o a mis pasiones y placeres. Eso es abrirle las puertas al demonio. Esas características hacen singular el modo de actuar de Satanás. Su gobierno no se ejerce en el interior de las almas, ni siquiera infunde en los suyos un influjo vital. Lo que sí logra es oscurecer el entendimiento del pecador y presentarle malos deseos a través de las tentaciones que le sugieren. Entonces es mirar ahí qué es lo que es la tentación y cómo la tentación hace daño a nosotros. Es por eso. El demonio llega, el demonio no puede influenciarnos directamente porque no puede leer nuestra mente. Eso no, él no lo puede hacer. No tiene eso solamente lo tiene Dios. Pero él sí puede mostrarnos. Yo por ahí una vez escuché que en este mundo es como una pecera. Nosotros hemos visto peceras por ahí y nosotros vemos los peces, un acuario, vemos todos los movimientos de ellos. Así es igual este mundo. Una pecera en que Dios, el cielo y el infierno, los demonios nos ven todo lo que hacemos. Los demonios influyen en nosotros a través de los hábitos. El demonio sabe cómo es tu comportamiento. Dios conoce el corazón. Y Dios sabe que uno puede ser capaz de dar. Muchas veces en la tentación, cuando nos hemos sentido tantas veces tentados, Dios lo ha permitido porque de ahí va a sacar un buen fruto. O sea, nosotros podemos sacar un buen fruto a través de esas tentaciones. Y es que vamos a crecer en virtud, como ya hemos dicho anteriormente. Esto siempre se va a decir. Pero si yo siempre caigo en esa tentación, si esta tentación es una piedra de tropiezo para mí,
¿qué se debe hacer? Seguir esforzándonos. Seguir esforzándonos porque en la lucha es donde uno alcanza la meta. Es por decir, cuando vamos a un gimnasio, si yo quiero adelgazar, ¿qué tengo que hacer? Hacer ejercicio. Igual, por tomar así la tentación, hay que tomarla así. Si yo me quiero irritar en una virtud, debo perseverar en ella, en luchar contra ella, para no caer. Tenemos herramientas, la Santísima Virgen María. Ella nos ama tanto que ella nos da un arma poderosa que es el Santo Rosario. Miren, vean, un testimonio mío es que ya después de mi proceso en Lazo, que yo comencé mi consagración y todo, y ya después de haberme consagrado, uno tiene tantas tentaciones, tal vez de retirarse de la comunidad. Hombre, ya estoy cansado, compromiso, más compromiso. Por así, Elvis, que desde que lo conozco ha sido siempre trabajo en la comunidad, aquí y allá. Y uno puede decir, hombre, ya estoy aburrido de eso. Quiero dar un descanso, quiero darme un tiempo sabático. Eso es una tentación. ¿Qué pasaría ahí? Si alguno de nosotros los misioneros cedemos a eso, puede ser que podamos apartarnos de la comunidad. Nuestro corazón se puede enfriar. Y eso es mucho lo que consigue el demonio. ¿Por qué? Porque a través del trabajo apostólico, de los apostolados y servicios, uno le arranca muchas almas al demonio. Por ejemplo, estando aquí en esta consagración, a través de estas formaciones, de estas charlas, son almas que le estamos ganando al demonio. Para la Santísima Virgen María se los lleve a su Hijo Jesús. ¿Ya? Entonces es ahí. Entonces es ver de que siempre va a ser una lucha constante. La tentación, el demonio siempre nos va a colocar la cascarita para uno caer. Uno tal vez decir, ya no puedo más, yo no puedo seguir así. Han habido misioneros en la comunidad que han tenido dificultades de toda índole. Ahora con esta pandemia han aparecido tantas que... Y uno puede decir cómo ellos han perseverado, cómo ellos no se han rendido a pesar de todas las dificultades que tienen. Ellos sí han agarrados de la Virgen. Y es eso es una gracia que solamente se consigue cuando se prueba a la persona en la virtud. Pero, ¿cómo así? Se puede uno también seguir preguntando. Eso es una situación en la que tal vez no podamos comprender así enseguida. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando, por ejemplo, voy a ponerme yo cuando comencé mi proceso en Lazos y comencé a alejarme de toda esa vida nocturna de los fines de semana, eso era una lucha muy dura. Pero yo, ¿qué hice? Como ya vine con mi proceso de ir mis Eucaristías diarias y visitar al Santísimo, ese día para mí, el sábado, era el día más difícil. Para mí era el día de más lucha. ¿Por qué? Porque en la ciudad en la que yo vivo es mucho de ambiente. Entonces, donde uno se mueve, uno siempre escucha la música, el ambiente de la fiesta, las llamadas de los amigos, las invitaciones. Entonces, es ahí donde uno tiene que perseverar. Hombre, yo me estoy alejando de eso, eso a mí no me va a hacer bien. Eso a mí no me sé cuál va a ser el final de esta noche si yo le doy el pie a esa tentación. Entonces, es ahí donde uno siempre tiene que estar agarrado de Dios, agarrado de la Virgen María. A mí el rosario me ha ayudado inmensamente. A mí el rosario me ha sacado me ha librado de situaciones que uno muchas veces dice, bueno, si no fuese por la gracia de Dios, no sé dónde habría quedado. Por ejemplo, para ese entonces, me acuerdo que una vez
unos amigos me habían llamado para que saliéramos a tomar, no me acuerdo, y encontrarnos en la casa de alguien. Y yo llegué, pero me llegó un momento en que una incomodidad, como que me voy. No, pero ¿por qué te vas? Quédate un rato, mira que no, yo me voy, yo me voy. Ahí tal vez se puede decir que le di el pie a la tentación. Sí, se puede decir que sí. Pero ¿qué pasa? Uno, como es un acto de la voluntad, uno a la final, uno siempre tiene que perseverar en ella. Perseverar en la voluntad de no caer. Yo llegué, duré un rato y me cayó la incomodidad y me fui. Y los amigos míos me decían, hey, ya no eres el mismo de antes, ya no eres el mismo de antes, ¿qué ha pasado? Y decía, no, lo que pasa es que esa vida que yo llevaba no era muy buena para mí. Y ya llegaba ya muchos problemas, muchas situaciones difíciles. Pero entré en la comunidad, así les expliqué. A muchos tal vez no les incomodaba. Es más, les gustó la idea del cambio, les agradó. Como hay otros que tal vez como que me mantienen así como que a distancia, que uno pierde amigos, claro, pero uno gana amigos santos. Eso sí es una garantía segura. Bueno, otro ítem es la tentación muestra cuánto se ha avanzado en la vida espiritual. ¿Cómo así? Las faltas que frecuentemente cometemos tienen que llevarnos a acrecentar cada día la desconfianza en nuestra sola fuerza y la convicción total de que sin la ayuda de Dios no lograremos conseguir verdaderos progresos en la vida espiritual. Es así, muchachos. Solamente cuando nos enfrentamos frecuentemente con la tentación, uno puede ir avanzando en esta vida espiritual. En esta vida espiritual en que el Señor nos quiere ver allá con Él. El Señor nos quiere santos. El Señor tal vez mucha gente por ahí puede pensar que es una exageración. Es una exageración. No hace unos gustos, unos placeres por ahí. No, eso no es bueno. Eso no le hace nada bien al alma de la persona. A nuestras almas eso no le hace nada bien. Pero, ¿por qué esa desconfianza en nosotros? Ahí uno se da cuenta de nuestra fragilidad. O sea, qué tan frágiles somos. Ese pasado que tal vez que ya llevamos y recordar eso en que tal vez hubiera un momento en que uno caía fácilmente, ya ahora mismo, ya, bueno, en mi caso ya el demonio ya no me puede tentarme como antes. Ya uno tiene que buscarse otras alternativas para tentarme. Porque ya eso para mí no es algo como que me haga falta. Eso a mí ya no. Es más, aquí mismo por el barrio en que yo vivo, es también de fiesta y ahora que viene un puente festivo, ya han dicho que va a haber ley seca. Y eso por aquí, eso es como si nada. Esa ley seca aquí no cuenta para nada. Y es ver que a pesar que uno pueda estar en ambientes, por decirlo así, en un barrio, uno tiene que estar siempre dispuesto a perseverar. Siempre de la mano de Dios. Y tener la convicción de que lo poco bueno que nosotros hemos conseguido ha sido por pura gracia y misericordia de Dios. Una gracia que uno tiene que devolverla al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha sacado de un lugar tan horrible, tal vez difíciles, tal vez, bueno, cada proceso es diferente, tal vez de odios, de resentimientos, tal vez de algunos de vanidad, bueno, tantas cosas que según el proceso de cada quien, el Señor nos ha sacado de allá. Y el Señor nos va a llevar
Pero muchas veces nosotros los seres humanos podemos pensar cuando le estamos sirviendo a Dios que ya todo va a ser sobre rueda, que ya todo va a ser sin problema. Perdón, al contrario, es donde más situaciones de tentación vamos a tener. Nunca la persona que está en servicio de Dios va a estar exento de la dificultad. Nunca. Lo único que la situación la vamos a enfrentar diferente. Siempre va a ser muy diferente. Una persona que ha avanzado en la vida espiritual, por decir ahora en estos momentos que tal vez alguien perdió un trabajo por la pandemia o ya después que abrieron todos, porque ha sido una apertura gradual, han habido muchas dificultades para muchas personas con el trabajo. Si esa persona no ha perseverado en la fe, siempre va a estar quejándose, siempre. Ya Dios tal esto, Dios se olvidó de mí, Dios no me quiere bendecir, como dicen por ahí unos hermanitos. No, Dios te puede bendecir, pero es con la prueba. Y muchas veces la bendición no es algo material, sino más bien espiritual. Se pueden dar ambas, pero siempre estamos pendientes nosotros los seres humanos es a lo material. Solamente después de haber chocado contra las piedras, aprendemos a ser prudentes. La prudencia es algo que nos ayuda muchísimo en la tentación. En la prudencia aprendemos qué amistades nos convienen, cómo tratar esas amistades, cómo enfrentar una situación de pecado tal vez en el trabajo. Estoy pasando una situación difícil, me llega alguien a invitarme a hacer algo ilícito. Bueno, se puede ver la facilidad de conseguir unos recursos económicos para estabilizarse. Eso es una parte de la tentación. O una situación difícil en el matrimonio, que ahora es tan recurrente, tan recurrente. Uno puede tener amigos que te pueden decir, hombre, vamos a inventar un plan este fin de semana para que despejes la mente y te libres y te pongas en ambiente. Eso es una tentación. Pero uno ahí tiene que ser prudente también a quién comentarles las situaciones que podemos estar pasando, porque podamos recibir consejos que no son buenos. Consejos que tal vez no nos van a llevar a un buen camino, sino que al contrario, nos van a alejar de Dios. Entonces, ver eso en la prudencia. Los amigos, tal vez no a todos hay que desecharlos, ¿no? A esos amigos que tal vez están alejados de Dios, también hay que traerlos a Dios. ¿Qué ha pasado también cuando andamos en la vida un poco despistados, expuestos? Nos confiamos muchas veces cuando no tenemos ataques, si se puede decir así. Y podemos pensar que hay algo en la vida espiritual que debemos estar pendientes. Como decía el Señor, hay que orar y orar. Muchas veces han habido momentos en este caminar de que uno no pueda tener tentaciones. Hay momentos, no siempre. Pero el Señor nos recomienda siempre orar y velar para no caer en la tentación. Le decía a los discípulos cuando estaban en el Getsemaní, velad y orad para no caer en la tentación. Entonces, el recurso de la oración, como le decía ahorita, el rosario, para mí ha sido algo fundamental para no caer.
La frecuencia frecuente de los sacramentos también ha sido algo importante para mi vida. Eh, Muchas personas pueden decir, yo voy a misa nada más los domingos, ¿para qué todos los días? Pero si uno no alimenta el alma, fácilmente podemos caer en la tentación, fácilmente. Es como si uno se alimentara solamente una vez a la semana. ¿Qué pasaría si yo me alimento una vez a la semana? Me puedo enfermar. Me puedo ver desnutrido, flaco, perdón. Y es ver eso, es ver de que uno ahí tiene que estar siempre ejercitándose, ir siempre caminando de la mano de Dios. Muchas veces también hemos escuchado por ahí de que cuando no nos encontramos con el demonio en el caminar, si no nos hemos chocado con él, vamos caminando en su misma vía. Cuando tal vez podemos pensar de que no tengo tentaciones de nada, estoy bien, no nada, hay algo malo ahí, hay que estar pendiente de eso, hay que estar pendiente de qué nos está pasando ahí, porque no es recomendable. La tentación nos ejercita en humildad, decía San Francisco. Un gran avance hacia la humildad es reconocer cuán poco es lo que por nuestras fuerzas logramos conseguir en cuanto a progresos espirituales y lo muchísimo que necesitamos de la ayuda de Dios para dar cualquier paso hacia la santidad. Siempre hay que reconocernos de que, como dije ahorita, somos frágiles. Somos frágiles porque en cualquier momento podemos caer. Podemos perseverar mucho en la virtud, pero en cualquier momento, como dicen, creo que es un salmo, en que los ceros del Líbano se han alzado y veo caer 1000 a mi izquierda y 10.000 a mi derecha, algo así, no me acuerdo muy bien. Y es ver que todo avance es misericordia de Dios con nosotros. Es reconocernos siempre necesitados de su gracia para poder progresar. Una parte también de ser humilde a través de las tentaciones es ver cómo han sido mis semejantes, mis hermanos. También porque ser comprensivos y misericordiosos con los demás cuando estamos en el trabajo y en cualquier ambiente y lugar en que nos encontremos, podemos encontrarnos con una persona de un temperamento fuerte y nos puede decir de cuánta barbaridad se le puede llegar a la cabeza. Y nosotros tener la capacidad y la gracia de Dios en clamar misericordia, perdón y bendecir a esa persona. Eso es una muestra de humildad. Tal vez esa persona con su temperamento, uno puede también igualarse a él, igualarse en palabras, en groserías y todo eso. Pero cuando estamos en este caminar, ya uno va comprendiendo del por qué esa persona está actuando así. De pronto tuvo un mal día, una mala mañana, está pasando dificultades. Es como que ir comprendiendo de por qué esa persona va teniendo esas actitudes. Porque ya es diferente en nosotros. Si nosotros estamos en este caminar y explotamos así, hay algo que está mal. Hay algo que hay que revisar. Porque no es decir de que esa persona me sacó la rabia, no es decir eso. De que yo soy muy frágil, no, tampoco. El Señor nos ha ido ejercitando, mucho o poco, pero de eso poco que el Señor nos ha dado es también mostrar virtud, porque de nada me puede servir en estar aquí y en cualquier momento seguir comportándome como estaba antes de entrar en el camino de Dios.
Bueno, sé que cada proceso es diferente, todos tenemos pasados diferentes, pero es ir ejercitando en eso, ir ejercitándome en la paciencia, en la humildad y comprender a los demás. Los demás también son tentados, iguales o más que yo, o en menos que yo, pero igual las tentaciones también las van a tener. Y es tener también compasión por esos hermanos que tal vez están siendo tentados y están cayendo con mucha facilidad en en esa situación de tal vez con su temperamento de la rabia. Bueno, ahora vamos a hablar del pecado. El pecado es el enemigo número uno del hombre y es el único enemigo. Los demás son consecuencias del pecado. Nos conducen a él, el Señor, los que nos conducen a él. El Señor nos dice en su palabra, no teman al que pueda hacer daño al cuerpo, sino que teman al que pueda echar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Y quién más puede alejar, quién más puede arrojar al infierno sino más que el pecado? El pecado, porque el pecado es un acto de voluntad, o sea, es una consecuencia de nuestra propia voluntad. Le hemos dado el paso al pecado en nuestras vidas y la consecuencia del pecado en el hombre es la muerte, nos dice también creo que San Pablo. El pecado sí hay algo que hay que rechazarlo de una, o sea, cada situación de pecado que nos podamos enfrentar siempre va a ser de rechazo. No podemos ser eh, consecuentes al pecado, no, de ninguna forma. El pecado siempre hay que rechazarlo con toda la fuerza, con todo el ánimo. No podemos permitir que nos podamos seguir alejando de Dios. Si tal vez en este momento, por la falta del sacramento de la reconciliación, pero si ya llevas una vida de oración y de práctica espiritual, de Eucaristía frecuente, del sacramento de la confesión frecuente, síguela buscando, síguela buscando y aprovechándolo. Bueno, el pecado es una ofensa a Dios. Contra ti solo pequé. He pecado. Lo malo a tus ojos cometí. El pecado se levanta contra el amor de Dios. Nos tiene y aparta de él. Y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios, por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. El pecado es así, amor de sí hasta hasta el desprecio de Dios. Eso nos lo dice San Agustín y es una parte también del Catecismo de la Iglesia, numeral 1850. Entonces, ver eso. El pecado es un gusto para mí y un no para Dios. Dios, lo que tú me ofreces no me interesa, no me gusta, simplemente no, ya, y punto. Entonces prefiero mis deleites en el mundo. Prefiero los placeres del mundo. Prefiero lo que el mundo me ofrece. Prefiero la sensualidad, prefiero el facilismo, prefiero aprovecharme de todos y que yo siempre esté arriba y los demás abajo. Cuando nos damos cuenta que en esta sociedad en la que nos movemos está tan pervertida, muchas veces da miedo. A mí me da miedo. A veces ver de que cómo una persona se puede expresar de otra así, de una forma tan, o sea, que como si la otra persona no valiera nada. Esa persona no tiene a Dios en su corazón. Y tal vez puede decir que ama a Dios, pero ¿cómo una persona así puede amar a Dios? ¿Cómo? Como una persona que está así tiene
esa facilidad de expresarse de esa manera. Yo en verdad no lo consigo. No sé cómo, cómo enfrentar, o sea, no enfrentarlo, sino cómo tratarlo. Ahí Dios muchas veces da la gracia para poder tratar a una persona así. Pero bueno, muchas veces es muy difícil porque en verdad yo no me siento como que, o sea, hablar con una persona que trata a los demás así y cualquier cosa que uno le vaya a decir solamente no le interesa. O sea, así como nos dice a nosotros que no nos interesa, igual es con Dios. No le interesa el plan de Dios, no le interesa salvarse, le interesa es solamente gozar aquí, comamos y bebamos que mañana moriremos. Muchos piensan así. Y podemos ver el afán de la gente en conseguir cosas, pero ¿dónde está Dios? Ahí. No, solamente Dios es de ratico, del fin de semana, cuando tengo necesidades nada más. Es cuando recurro a Dios. Realmente el pecado es tener un amor propio tan desordenado que nos llena a despreciar a Dios, despreciar su amor, porque eso es cuando pensamos, decimos a Dios no me interesa. Lo que quieras de mí, que haya hecho, que hayas dicho, que hayas hecho por mí, no me interesa. Sino lo que quiero es hacer con mi vida lo que yo quiera, lo que se me dé la gana. Nos damos cuenta del daño que nos estamos haciendo y que le hacemos a los demás. Ahí vemos cómo se da esa cadena. En la tentación de Adán y Eva comió el fruto y Eva le dio a Adán. Entonces ver de que eso siempre va a ser así. Si yo caigo en pecado, yo también voy a llevar a otras personas a que caigan en pecado. Siempre las personas que tienen esa vida de variedades de pecado, casi nunca están solas, siempre están acompañados. Las personas que buscan hacer un mal, porque como está diciendo ahorita, un robo en una empresa para adquirir dinero, siempre son grupos. Cuando se arman planes para, por decir, nosotros los hombres, para un fin de semana de fiesta, siempre son un grupo, 3, 4. Siempre es llevar y hacer daño a los demás. Siempre es esparcir el pecado a las demás personas. Entonces, cuando vemos que el pecado ensucia nuestra alma, que la deja tan sucia como lo hace, que lo hace mortalmente, hay que huir de toda ocasión de pecado. Ahí también, por medio del apostolado en que yo estoy, de la misión de Samaritano, que es pan del cielo, yo una vez pensé esto así, que muchas veces nuestras almas están así, cuando estamos metidos en el pecado, sucios, malolientes, que podemos ver, o sea, si yo llegase a morir así, como mi alma, en ese momento como yo la podía tener, ¿dónde yo podía quedar? ¿Por dónde yo podía quedar si hubiese muerto así? Al infierno, de seguro. Ahí solamente me podía salvar una buena obra que haya hecho por amor, pero si estoy en pecado, esa obra tal vez muy poco me pueda ayudar. Tal vez serán las oraciones de las personas que intercedieron por mí. Tal vez la oración de mi mamá. Porque gracias al Santo Rosario que mi mamá hacía por mí, estoy aquí. O si no, no estuviera yo aquí echando el cuento. 2 atracos viví, 2 atracos que me hicieron recapacitar. Entonces ver eso, mis hermanos, que cada vez que podamos ver un hermano de la calle, pensar que mi alma estuvo así una vez. O sea, eso yo muchas veces ahora último, que he ido a servir por gracia de Dios apostolado, yo me decía, Dios mío, estar así
es en verdad algo tan, tan incómodo que yo no sé yo cómo pues, pude haber estado así y perdiéndome tantas cosas buenas que tú has tenido para mí. ¿Cómo perderme la salvación? ¿Cómo perderme el cielo solamente por unos placeres momentáneos? ¿Cómo perderme el cielo solamente porque sí? Porque eso es como hemos dicho, como he dicho ahora, el pecado es solamente una decisión, es solamente un sí a mí y un no a Dios. Entonces, es ahí cuando podemos también comprender y tratar de aprender sobre el pecado venial y el pecado grave o pecado mortal. Entonces, ahí vale la primera pregunta para el primer pecado, para el pecado venial. ¿Qué es un pecado venial? Un pecado venial es un pecado poco grave que preserva el alma de la gracia de Dios. Es un pecado que no ha transgredido la ley de Dios. Tampoco, tal vez, no nos ha apartado de esa gracia de Dios ni del amor de Dios. Dice Santo Tomás de Aquino, cuando la voluntad del pecador se dirige a veces a una cosa, se contiene en sí un desorden, pero que, sin embargo, no es contraria al amor de Dios y del prójimo, como una palabra ociosa, una risa superflua, etc. Tales pecados son veniales. Y ahorita más adelante voy a dar unos ejemplos de pecado venial. Entonces, antes de eso cabe una pregunta. ¿Qué hace el pecado venial en nosotros? El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1863 nos dice: el pecado venial debilita la caridad, entraña un afecto desordenado a bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral. Merece penas temporales. El pecado venial deliberado y que permanece sin arrepentimientos nos dispone poco a poco cometer el pecado mortal. Entonces ahí vemos mis hermanos que no es tanto pensar que es un pecado venial y ya, que eso cuando hacemos un acto de contrición de corazón, ahí quedan perdonados esos pecados veniales. Pero si yo me la voy a pasar de pecado venial en pecado venial, ¿qué puede, como dice aquí el catecismo? Me están llevando a cometer un pecado mortal. ¿Por qué? Porque ya me estoy como que disponiendo a llegar a ese pecado, sea cual sea. Y lo que voy a decir siguiente, eso aplica para toda clase de pecado. Esto lo dice San Agustín. El hombre, mientras permanece en la carne, no puede evitar todo pecado, al menos los pecados leves. Por estos pecados que llamamos leves, no lo consideres poca cosa. Si lo tienes por tales, cuando los pesas, tiembla. Cuando los cuentas, tiembla cuando los cuentas. Muchos objetos pequeños hacen una gran masa. Muchas gotas de agua llenan un río. Muchos granos hacen un montón. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza? Ante todo, la confesión. Entonces, mis hermanos, que hasta esos pecados veniales que hay que confesarlos. Por muy pequeños que sean, hay que arrepentirnos de ellos. Un acto de contrición y, si es caso, la confesión. Entonces, ejemplos de pecado venial en materia leve es la falta de aprovechamiento del tiempo en los estudios o en el trabajo, en alguna actividad que estemos haciendo. Cuando tal vez tengo muchas distracciones para hacer lo que estudian
para hacer la tarea. No, ahorita, después, que estoy ocupado en otra cosa. Esa es una forma de pecado venial. Y puede parecer algo que no tiene, como que no tiene tanta importancia. Y miren la falda que es tan grande. Si la seguimos acumulando. Otro, siendo materia grave, la advertencia o el consentimiento no han sido perfectos. Una ofensa, tal vez en una actividad donde encontré fue un partido de fútbol. Una ofensa en un partido de fútbol por apasionamiento. Tal vez la emoción de estar que estemos jugando un partido de fútbol o cualquier otro deporte y yo pueda decir algo a alguien. Entonces, si tiene estos ítems, siendo material grave, la advertencia o el consentimiento no han sido perfectos. Eso es un pecado también venial, si no pasa de eso. Hay que también tener algo en cuenta, que el pecado venial objetivamente considerado puede hacerse subjetivamente mortal por las siguientes causas. Una, por conciencia errónea. Muchas veces, cuando yo estaba investigando sobre esto, ahí también, en el primer pecado que dije ahorita, en materia leve, estaba la mentira. Pero yo no lo quise tenerlo ahí. Yo lo quise también como que aquí en esta, en conciencia errónea. Si se cree que una mentira leve es pecado grave y se dice, se peca gravemente. Por ejemplo, si yo tengo en mi conciencia que decir una mentira piadosa es pecado, aunque no lo sea, es pecado para mi conciencia. Ahí es también como, también cabría decir, por ejemplo, los que tienen hijos, si a sus hijos a esos hijos se les enseñan, mire, vea, tomar cerveza o tomar alcohol es malo, eso es pecado. Y eso en verdad no es pecado. Tomarse una cerveza no es pecado, un trago no es pecado. Pero si ese niño va creciendo y en su conciencia y en su moral ha arraigado de que eso es un pecado, si él lo llegase a hacer, es pecado. Está un poquito enredado, pero es eso. Es porque en mi conciencia y en mi razón he aprendido o me han enseñado de que un pecado venial me lo han enseñado que es grave, que es mortal. Entonces ahí sí hay que confesarnos rápidamente, buscar la confesión, porque hasta por eso esa alma se puede condenar. Hay otro, poner por un fin gravemente malo. Si se dice una pequeña, como dije ahorita, una pequeña mentira, se comete, no entendí lo que escribí, perdón. Si se dice una pequeña mentira, deseando cometer, es que no. Ya entendí. Si se dice una mentira pequeña, deseando cometer, gracias a ella, un hurto grave. Como, por ejemplo, voy a robarme algo, una mentira de que voy a robar, pero robo más de la cuenta. O si voy a robar y hago, bueno, sí, robo más de la cuenta. Tal vez la mentira era no hacerlo, pero lo termina haciendo. También puede ser otra opción. Otra,
por acumulación de materia. Cuando Andrés, se roba, Andrés, ¿sí? vamos por el pecado mortal porque nos quedan 10 minutos. Bueno, listo. Sí, que dar unos ejemplos ahí de pecado. Bueno, pecado mortal o grave. ¿Qué es un pecado mortal o grave? Nos dice el catecismo en numeral 1861. Es una posibilidad radical de la libertad humana, como también el amor. Entraña la pérdida de la caridad y de la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. Si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. De modo que nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones para siempre, sin retorno. Entonces, es ver la gravedad del pecado grave. Llegar hasta allá, mis hermanos, eso sí hay que, con todas las fuerzas del mundo, mis hermanos, rechazar el pecado y sin ni siquiera consentirlo, podemos hacer. Porque, como dice aquí, es la privación de la gracia santificante. Es decir, pierdo la amistad con Dios como hicieron Adán y Eva. Pierden esa amistad con Dios para solamente deleitarme en el pecado, en ese pecado tan grave y horrendo. ¿Qué necesita para que un pecado sea grave o mortal? Para que un pecado sea mortal se requieren tres condiciones. El pecado mortal, que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. ¿Qué es eso? Si yo sé y conozco que eso es malo, por decir, si nos vamos a los 10 mandamientos, yo no honro a mi papá y a mi mamá, sino que sabiendo lo hago y lo consiento, ahí estoy yo grave. Estoy deshonrando a ese único mandamiento que tiene promesa. Es el único. O sí, sabiendo yo que tal vez en una mentira, sabiendo que la mentira es mala, y yo sabiendo eso, por quedar bien, digo una mentira. Para quedar bien yo o para hacer que otra persona quede bien. Grave. Pecado mortal. Nos morimos con un pecado de eso, una mentirita de esa y aguantar calor para toda una eternidad. La materia grave es precisada por los 10 mandamientos, según la respuesta de Jesús al joven rico. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes testimonio falso, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. La gravedad de los pecados es mayor o menor, claro, sí también. ¿En qué? Un asesinato es más que un robo. La cualidad de las personas lesionadas. Cuenta también la violencia ejercida a los padres es más grave que la ejercida contra un extraño. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1856. Entonces es ver cómo se dan esas variedades de pecado, esas variedades de pecados graves que nos alejan del amor de Dios, que nos alejan de la gracia y que sobre todo nos alejan también de llegar al cielo. ¿Quién no quiere llegar al cielo? Pero todos queremos llegar al cielo, pero ahí están las condiciones puestas por el Señor, por este sacramento, por esta clase de pecados. Pero claro, no todo es dar palo con el pecado, sino también el sacramento de la reconciliación, amor misericordioso de Dios. Es, como decía, como dice el San Juan, tanto amó Dios al mundo
que dio a su único hijo. Y es ver que por amor a nosotros, Dios se despojó de su mayor valor, de su hijo preciado, de su hijo que estando en la gloria, como Dios, vino a esta tierra como nosotros. Se hizo como uno más, como nosotros, como dice San Pablo, y sobre sus hombros cargó los pesos de nuestros pecados. A mí, en esta parte, cuando yo fui a mi retiro de lazos, pude comprender esto. Ahora que estuve yo preparando para esta charla, pude comprender esto. Cómo el Señor nos ama tan inmensamente. Y cómo es sentir que a través de ese hermoso sacramento, uno se despoja de un peso, una cosa tan que uno ha cargado por tanto tiempo. Y uno se siente feliz, se siente alegre, uno no cabe de la dicha, uno, hombre, sencillamente eso no tiene comparación. Vivir el momento de la reconciliación después de tantos años con tantos pecados es volver la mirada a Dios, es volver en ser ese hijo verdaderamente de Dios. Y es cuando vemos en la parábola del Padre Misericordioso que su hijo le pide la herencia y su hijo menor se va, despilfarra su plata, y allá viviendo con los puercos recuerda que en su casa los sirvientes comían mejor que él, que estaba en esa porquería. Y es verse ese hijo: regresaré donde mi padre y le pediré perdón. Y ese padre corre a donde él lo ve, a la distancia de su casa, allá en lo alto que lo ve, y allá corre. Solamente, y la Biblia dice que lo vio de lejos y salió y se fue corriendo. Entonces es sentir ese abrazo de Dios, es sentir ese beso de Dios, es sentir, Dios mío, eso es algo tan maravilloso que a veces uno por querer agradarse a uno mismo pierde ese gran afecto, uno pierde ese gran gozo, uno pierde ese abrazo de Dios. Yo les puedo decir que todas las veces que me he ido a confesar, a mí he sentido eso, he sentido ese beso de Dios. Claro, me pongo nervioso porque confesarse es un acto de humildad tan grande que solamente una persona valiente lo hace. Una persona que es capaz de reconocerse una nada ante otro ser humano, que por medio de ese otro ser humano, Dios actúa a través de él hacia mí. Y sentirse que en verdad cuando el Padre le dice a uno no me acuerdo cómo se dice, la fórmula de perdón, es sentir como que algo le llega, o sea, yo siento que algo me llega, no sé, algo me llega y algo se va. Y es sentir, como le dije ahorita, ese amor de Dios. Muchas veces cuando cuando voy a Eucaristía, me confieso y recibo a Jesús, yo voy en la calle y de pronto las personas pueden ver que uno lleva un gesto de felicidad, que a veces las personas uno los saluda, yo como que, buenos días, ahora ¿cómo está? Y yo como que, bueno, no sé, ¿qué han visto en mí? Tal vez ese amor de Dios que uno lo va como que mostrando sin necesidad de hacer mucho o de hacer tanto. Entonces es eso, mis hermanos, es luchar contra el pecado, es una lucha radical, una lucha de renuncia, es una lucha de que me estoy perdiendo algo tan grande, tan maravilloso, solamente por bobadas, por puro espejismo. El demonio me ofreció un espejito, así como dicen por ahí que llegaron los españoles a América y los españoles se les llevaban el oro a los indios y los indios acá con el espejito anodadados. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros con el pecado. Nos anodadamos con el pecado y dejamos perder la gracia de Dios en nuestras vidas. Dejamos perder lo maravilloso que es Dios con nosotros. Es comprender lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Es también ver que Jesús nos dejó a la Santísima Virgen María para que uno a través de ella uno luche, persevere y uno pueda alcanzar esa gloria. ¿Que va a ser difícil? Claro que va a ser difícil. ¿Que vamos a ser tentados? Vamos a ser tentados. Por esa lucha agarrada de la mano de la mamá, vamos a salir victoriosos. Pero si por algún motivo caemos,
Ahí va a estar los brazos de la mamá, las manos de la mamá para levantarnos y llevarnos a donde su hijo. Podemos ver a Pedro cuando negó a Jesús 3 veces. Él recurrió a la Virgen María. Mamá, fallé. Mamá, fallé. ¿Y qué hizo ella? Lo alentó, lo motivó a que esperara la resurrección de Cristo y recibiera ese perdón de Cristo. También lo podemos ver en Pentecostés. La Virgen María ahí con ellos, motivándolos, llevándolos de la mano. No, muchachos, hay que estar en oración siempre. Hay que perseverar, velar y llorar. No se les olvide. Y así de esta forma, poder salir a Irán victoriosos en la lucha. Hay que salir victoriosos siempre de la lucha contra el pecado, esforzarnos lo máximo, lo que más que podamos. Ya después que estemos en este proceso, vamos a tener caídas, claro que sí, pero ya las caídas van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque una cosa diferente es caer por debilidad, porque has luchado, estás desgastado por luchar, que caíste. Pero otra cosa peor es caer por gusto, sabiendo que es malo, caíste, a eso sí es barro. Entonces, mis hermanos, los motivo a que utilicen la confesión frecuente. Si pueden una vez al mes, una vez al mes. Si pueden cada 15 días, cada 15 días. Si cada 8 días, cada 8 días. Hay que tener en cuenta, mis hermanos, que nuestra alma es como un espejo, es como una casa limpia, reluciente, que si no se la hace oficio constante, se empolva, se ensucia, y cuando queremos ver ese sucio, va a ser difícil de sacarlo. Y así es el pecado grave en nuestras vidas. No sé, ¿qué más? Gracias, Andresito. Yo quisiera concretar un puntico que es fundamental para que lo comprendamos. Eh, sobre el pecado, hay tres elementos que son importantes mantener siempre en mente. Uno que se llama la materia, que es lo que decía ahorita Andrés, la materia grave o la materia leve. ¿La materia qué significa? Es decir, el conocimiento del pecado, es decir, el, los 10 mandamientos básicamente. ¿Sí? El Señor nos impartió los 10 mandamientos, amar al Señor sobre todas las cosas, santificar la fiesta, no matar, no robar, todo. Eso es lo que se llama materia. ¿Sí? O sea, ¿cuál es? Como en una auditoría, digámoslo así. Si hemos vivido auditorías en nuestro trabajo, la auditoría se centra en un procedimiento, en un proceso, o sea, en un procedimiento. Entonces, lo que diga el procedimiento, entonces lo que dicen los mandamientos, o sea, la materia es eso. O sea, yo voy a la evaluación de que si mi pecado es grave o es leve, o sea, un pecado venial, va a depender en qué estoy infringiendo la ley de Dios. Ese papá que nos ama nos ha puesto estos mandamientos. Esto lo vamos a revisar más detenidamente porque esta clase tiene dos partes. Lo vamos a revisar la próxima clase porque vamos a hacer de una vez el examen de conciencia. Y dentro de ese examen de conciencia vamos detallando todos los mandamientos, lógicamente, y vamos enumerando cada uno de ellos con los detalles para que podamos ir a hacer nuestro examen de conciencia listos para hacer la confesión. Entonces, esa es la materia. Entonces, en el pecado grave, el pecado mortal, eh, es grave, es decir, una de las cosas más graves es matar a otra persona, lógicamente. Pues todos los pecados contra Dios, desde luego es una ofensa grave, porque es una ofensa infinita, y de ahí en adelante, robar, toda la fornicación, el adulterio, todas estas cosas comienzan a ser graves. El pleno conocimiento, es decir, para que se pueda constituir en un pecado, yo tengo que tener claro que lo que estoy haciendo es un pecado, ¿sí? Porque si no lo tengo claro, puede convertirse en un pecado venial o simplemente no estoy pecando. ¿Sí? Y esto es un tema de la teología moral que puede ser enredada, porque ahorita nos decía Andrés, si yo sigo inculcado con que de pronto, no sé, cualquier cosa que pueda constituirse como un pecado venial muy leve, eh, pero si yo he sido educado en el tal sentido que determinada cosa es un pecado grave, aunque la mayoría o la iglesia no lo determine de esa manera, yo puedo estar pecando porque en mi conciencia y en mi intención, porque lo principal es la intención,
que es el punto 3, es el pleno consentimiento. Es decir, lo que se mira de nuestra alma es el pleno consentimiento, o sea, la intención que yo tenga en cometer un acto que sé en pleno conocimiento y en materia que es un acto grave contra la ley de Dios. ¿Sí? Vamos a entender eso más detalladamente en la próxima clase cuando estamos haciendo el examen de conciencia. Y ahí comenzamos a ver todos los casos, cuándo es más grave, cuándo no es tan grave y cuándo se puede convertir en lo que se llaman unos escrúpulos. Y ese tema de los escrúpulos es muy bueno que lo tengamos muy presente. Ahora de pronto no alcanzamos a verlo, pero sí es muy bueno. Escrúpulo es creer que todo es pecado. Dime, Golf. Ese punto es bien confuso, porque, por ejemplo, si a uno le inculcan eso a base de algo que es más fanatismo que religiosidad, ¿verdad? Entonces, la voluntad de uno está un poco perturbada, porque o sea, se lo ha enseñado de una forma un poco maliciosa al final, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser un pecado capital o grave si se lo ha educado a esta persona de una forma de fanatismo? Entonces, sí, yo te comprendo muy bien la pregunta y ahí tendríamos que trabajar todo el tema de teología moral. No sería un pecado mortal porque dependería pues lógicamente de la materia y de la intencionalidad y del conocimiento pleno de la persona de que efectivamente yo sé que esto es pecado mortal, ya no de acuerdo digamos a lo que le han inculcado en ese de pronto afán, por ejemplo, que si no te vistes mujeres, si no te vistes con la falda hasta la pantorrilla, estás cometiendo un pecado. Eso, así como dice Wolfie, se vuelve un fanatismo más que todo, ¿sí? Pero hay un tema de intencionalidad que quisiera que de pronto quedara pendiente de dar respuestas para poderlo ver más claramente en el examen de conciencia y ver todos esos casos a la luz de la teología moral. Pero efectivamente, como tú dices, no se estaría cometiendo un pecado mortal porque o sea, tener la espalda por debajo de la rodilla, por ejemplo, no es un constitutivo de pecado, ¿cierto? A menos que exista una intencionalidad de provocar, una intencionalidad ya más allá de lo que efectivamente el amor a Dios nos permite. Entonces puede ser ahí por acá, pero sí es muy cierto. Este es un tema muy bien complejo. Ahí se meten muchos temas de escrúpulos también, del creer que todo es pecado. Por ejemplo, escuchaba hoy precisamente cuando ella escuchaba una charla de pecado, que si el novio entonces le besó la oreja ya es pecado y el sacerdote que estaba mencionando este caso decía, pero ¿cómo así? ¿Cómo va a ser pecado esto? Pero ya se vuelve un escrúpulo, ¿sí? Ya se vuelve algo un poco ya de fanatismo, ¿sí? Y ahí hay que tener mucho cuidado con eso. Ahí tienes que medir la pasión en el verso, según lo que explica Wilson, ¿verdad? Sí. Porque, o sea, si estás de novio, ¿verdad? Si estás de novio y ambos han hecho la promesa de castidad, ¿verdad? Sí se puede acariciar, sí se puede besar, pero claro. todo está en el nivel de pasión y la intención. Sí. Exactamente. La palabra clave es ahí la intención. Sí. Entonces, si tú te das cuenta que si por algún motivo la pasión se te fue más allá del límite, entonces ya pecaste y tienes que confesarte. Si no, estás bien. Eso es lo que he entendido porque tomé la clase de noviazgo y matrimonio con Wilson. Sí, así es, precisamente. Ahí va mucho hacia allá y con las charlas de Wilson nos pueden dar también mucha claridad sobre ese tema de lo moral. Ahora de pronto nos extenderíamos mucho tiempo tratando de explicar esto. ¿Sí? Algo que no mencionaron también fue las indulgencias, ¿verdad? Y yo puse ahí un enlace porque ahora en noviembre, todo el mes de noviembre, pero especialmente en noviembre 2, sí. Papa Francisco ha decretado una indulgencia plenaria. Es algo que nos conviene a todos.
Sí, correcto. Vamos a tocar ese tema la próxima clase. La indulgencia es un tema muy importante. Hay indulgencias plenarias, hay indulgencias parciales. La que nos está ofreciendo la Iglesia a través de esto que el Papa ha querido regalar a toda la Iglesia es una indulgencia plenaria y que incluso hasta donde entendí lo que él nos está poniendo, podemos pedir por uno de nuestros familiares en el purgatorio. Entonces hay que hacer uso de todas estas gracias que el Señor nos da a través de la iglesia. ¿Sí? Entonces, hay una pregunta que quisiera hacerles. Eh, en una confesión, ¿tú te confesarías porque tuviste una tentación? Una pregunta para todos. Es decir, yo tuve una tentación se me presentó una tentación, ya sea el tema de impureza, me presentó una mujer hermosa, desnuda, no sé qué, se me presentó por unos instantes. ¿Yo debo confesar de eso? La pregunta para todos. La Sí, tentación no es pecado, es si cedes a la tentación, Ujú. ese es el pecado. O sea, el hecho de que se te presenta la tentación, siempre vamos a estar tentados Sí, en todo momento. Es lo que tú haces al respecto, el comportamiento. Eso es lo que dictamina si caes en el pecado o no. Entonces, si se presentó la tentación y no cediste, no tienes que confesarte. Pero si por algún motivo algo pasó en tu mente, porque si ya pecas en la mente, ya pecaste, ¿verdad? Entonces ahí sí tendrás que confesarte. si te deleitaste en ese pensamiento o en ese sueño, bueno, en el sueño, bueno, pero el sueño no somos responsables de nuestros sueños. Entonces, ahí también hay que mirar eso y eso lo detallaremos también en la clase siguiente porque, no, yo estaba soñando, ya, pronto, ni me acuerdo que soñé, pero yo sé que era algo lujurioso. Pues, o sea, tú no tienes con plena conciencia, ¿sí? No tienes plena conciencia y ahí No, ya pierde el detalle del pecado mortal, por ejemplo. tienes un poquito tienes de culpa en el sueño, ¿verdad? Porque los sueños tienden a resolver tus angustias, lo que no se te resuelve durante el día, ¿verdad? Entonces, si te acuestas, ¿verdad? Rezando un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria y una de la oración de la confianza, cualquier oración, ¿verdad? Todas las que quieras. Entonces, ya pones eso en tu mente al momento de dormir. En oposición de que si te pones a ver una película que así no sea pornográfica, tenga mujeres voluptuosas, ¿verdad? De alguna u otra forma, ¿verdad? Puedes estar sembrando esa semilla en tu mente para que se satisfaga algo que inconscientemente o subconscientemente no lo pudiste satisfacer por tu represión que estás haciendo, ¿verdad? Porque una cosa es simplemente apartarse del pecado y decir, no, voy a seguir a Dios, voy a amar a Dios y hacer esto. Y otra cosa es reprimirlo solamente, ¿verdad? Porque, o sea, Ujú. hay una diferencia un poquito sutil ahí, ¿verdad? Porque al reprimir no significa de que estoy arrepentido. O sea, tengo que dejar ir esa tentación y tengo que simplemente entregarme de una forma diferente a Dios para poderlo aceptar. No sé si estoy equivocado, pero eso es lo que yo pienso. No, no, así efectivamente es. En cierto sentido, tienes mucha razón. Ahí juega mucho el tema de estar plenamente consciente. Y algún amigo me contaba precisamente de tener sueños y lo recordaba, ¿sí? Relacionados con temas de impureza, por ejemplo. Y, y yo le preguntaba, ¿tú en esos sueños estás luchando contra eso o te estás deleitando ahí? Entonces, ahí sí, es lo que más o menos lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, pues tú has estado de pronto con diferentes imágenes en el día, en el transcurso del día o de las semanas, o de alguna forma estás demasiado cargado, tentado espiritualmente, externamente, y de alguna forma puedes estar muy débil para en ese sueño eh, vencer o luchar. Pero eso es muy complicado, o sea, eso es un tema complejo de poder y no quiero que se malentienda y se confundan con eso. Entonces, de pronto lo movemos más bien en la próxima clase con el tema
del examen de conciencia ya plenamente que lo estemos haciendo por cada uno de los pecados. ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, Dime, Marco. pero justamente, claro, en ese sueño, como usted dice, hermano, eh, yo también hice una pregunta una vez al padre y me dijo, bueno, en los sueños no tenemos parte de culpa, porque simplemente son sueños que tú entras en un descanso, pero tu subconsciente Sigue trabajando. queda, claro, queda trabajando, pero tú no te das cuenta de lo que en ese momento, pero digo, por decir en los temas de impureza, de recrearse en ese momento con la imagen que uno tiene. Ya uno está ahí también mm, la imaginación cuenta, pero yo le digo, padre, eso bueno, justamente me ha pasado a mí, yo lo cuento por experiencia personal, me ha pasado y justamente yo me fui a confesar y le digo, padre, esto me ha pasado con estos sueños, he tenido esto, y me dijo, pero no es pecado. Yo no sé qué es pecado, No nos padre, preocupemos, pero no me nos siento preocupemos por mal, yo me ahora. siento mal. No nos preocupemos ahora por tanto por los sueños. Ya después, cuando estemos hablando más ya del pecado, del demonio, de la forma como actuó el demonio, nos preocuparemos un poco porque muchos sueños de esos son ataques directos de demonios. Pero no los vamos a referenciar ahora y ni hacer que ustedes de pronto se duerman pensando, ah, caramba, yo tuve un sueño y me Claro, vino el demonio y no sé qué. No se enreden con eso eh, todavía. yo le tengo otra pregunta, hermano Luis. Justamente me pasaba en esta semana, fui a visitar a un enfermo. Eh, estuvimos haciendo una oración con otro hermano y pues le dije a la persona, al familiar, que fuera a buscar al padre para la confesión. Y la familiar me dijo que pues los padres no querían venir por tal motivo de la pandemia. Digo, pero no veo. En la parroquia donde estoy yo, el padre sí puede venir. Y bueno, como ellos tienen ciertos recelos de no meterse con otras jurisdicciones, le digo, déjeme a ver qué se puede hacer para ver si es que el padre viene a confesar a esa persona que está mal. Y justamente íbamos caminando y nos cruzamos y bueno, el Señor ya nos llevó por cierta parroquia, entramos y pues no, en ese momento no me di, no fue mi intención y le dije a la secretaria, señorita, hay una persona que está mal, que quiere confesión y necesita confesarse. Y me dijo esto, ¿qué es con usted la persona? Pues ahí sí, de verdad que no me di la intención, le dije que era un familiar, pero en sí no era un familiar. Eh, y pues lo bueno al final es que lograron confesar a esa persona que estaba necesitada de Dios. Y yo me sentí de verdad mal, reconocí en ese momento lo que había hecho y Ese tema, mi, el tema de la mentira que tú estás mencionando aquí también es un tema delicado, ¿no? Porque hasta dónde la mentira es un pecado grave, mortal, y que hasta dónde es un pecado venial. Desde luego, una mentira que sea una acusación de yo vi a fulanito de tal haciendo esto, robando, haciendo tal cosa, y poniendo incluso ardides, trampas, ahí efectivamente estás haciendo un pecado mortal porque estás haciendo un falso testimonio contra alguien. Lo que llaman mentiritas piadosas, caramba, mentiras son, ¿sí? Y nosotros no tenemos claro, ninguna necesidad, realmente, ninguna necesidad, y esto también me lo han dicho algunos padres en confesión. Lo que pasa es que hay padres de padres, ¿no? Hay sacerdotes de sacerdotes, y entonces algunos son más laxos y otros son más fuertes, más duros, más radicales. Eh, Así como hay movimientos más radicales y así a nosotros, como por ejemplo los lazos de amor mariano, nos gusta ese sacerdote que es radical, que es sujeto a la magisterio de la iglesia, que te mira las cosas como son, sin fanatismo, porque tampoco podemos caer en eso, ni en escrúpulos,
bueno, ni nada que sea fuera de lo que el magisterio de la iglesia determina en el catecismo de la iglesia católica, en los exámenes de conciencia que vamos a detallar en la próxima clase, donde hacemos un cuestionario punto por punto, cada uno de los mandamientos, y determinamos, por ejemplo, cuál es verdaderamente la materia grave de una mentirilla, ¿sí? Hay cosas que, miércoles, un hijo cumple, una persona, un familiar cumple, y de pronto a ver, una cosa es decir una mentira y otra cosa es ocultar una verdad, ¿cierto? Ocultarla con una intención buena no es mentir, ¿sí? Es que esto tiene mucho de lo cual hablar, pero de pronto ya se nos acaba el tiempo. Pero vamos a concretarlo la próxima semana, donde hagamos el examen de conciencia, donde nosotros podamos tener una revisión de vida completa. Muchos de ustedes no han hecho un retiro de conversión, precisamente de eso se trata, de que podamos hacer una revisión completa de nuestra vida y poder tener una hoja, 2 hojas, 3 hojas, 4 hojas, 5 hojas, qué sé yo. Yo tuve casi, me acuerdo cuántas hojas tenía. Mi primera confesión duré 2 horas y pedí la cita con el sacerdote. ¿Sí? Ya los que de pronto tienen el hábito de confesión, pues lógicamente nos estamos confesando de cosas más pequeñas, ¿no? Más veniales, más del carácter de uno, más que me dejé llevar por la ira, más que me dejé llevar o sea, no llegó alguien a pedirme algo y no fui capaz de darle, sí, son cosas que se nos van presentando y cada vez nuestros pecadillos van a ser menores, pero de eso no se trata de ir perfeccionando, ¿no? Porque en la medida en que más Dios te da, más, más te exige, claro, entre más recibes amor, más recibes caridad y misericordia, desde luego hay una mayor exigencia. Y no se trata de ir para abajo, sino ir para arriba, hacia la santidad. De eso se trata la vida espiritual. Bueno, vamos a terminar entonces en una oración. Yo ¿Diga? tengo una leve duda. O sea, yo también iba a hacer una pregunta. Bueno, cuando usted empezó a hablar del tema, dijo que, o sea, el pecado, o sea, la tentación, así de lo que estamos hablando, estaba compuesto por la materia, que era la materia grave o leve, que es el primer punto. O sea, el segundo punto era el pecado mortal. ¿Y el tercero cuál sería? No. Son 3 puntos. La materia que constituye básicamente los 10 mandamientos, ¿sí? Lo que es la ley de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. El pleno conocimiento de que lo que yo estoy haciendo es un pecado. Y el pleno consentimiento de lo que yo estoy haciendo, estoy infringiéndolo adrede, ¿sí? Esos son los 3 elementos para que se constituyan un pecado mortal, ¿sí? Esos 3. Conocimiento, pleno conocimiento y pleno consentimiento. Y la otra es la materia, es decir, el pecado, o sea, el mandamiento que estoy infringiendo, ¿sí? Para eso significa un pecado mortal. Es decir, yo voy yo quiero eliminar a Andrés, porque no me gusta Andrés, porque Andrés no me gusta cómo habla, no me gusta lo que sea, ¿sí? Yo lo voy a eliminar. Tengo plena conciencia de lo que voy a hacer. Quiero hacer eso, ¿sí? Tengo pleno consentimiento de lo que voy a hacer. Sé que es malo porque sé que la ley de Dios me dice que no debo matar. De hecho, me dice que no debo insultar, ¿sí? Porque el odio y el insulto, decirle a alguien imbécil, por ejemplo, o estúpido, de hecho puede equipararse a querer matarlo. Esto es grave, o sea, las cosas del Señor no son ahí como que a medias tintas. Esto es bastante radical, bastante fuerte, ¿sí? Entonces yo tengo pleno conocimiento de lo que estoy haciendo, tengo pleno consentimiento y sé que esa materia grave, o sea, ese mandamiento que es no matar, lo voy a infringir. Ahí se constituye en un pecado mortal, ¿sí? Para que nos quede bien claro. Bueno, listo. Shirley, creo que ibas a decir algo también para terminar. Al menos que sea en defensa propia. Ok, correcto, claro, sí, claro, hay atenuantes sobre el hecho en general, claro que sí. Señor Elvin, una pregunta. ¿La omisión aplica como mentira? ¿La qué, perdón?
la omisión aplica como mentira, o sea, como no decir todo. No, ahí no aplica como una mentira. No aplica como una... Porque uno no le dice todo. No. A ver, ¿qué ha pasado? Disculpe que nos entendamos, pero este es un tema importante. En un retiro, por ejemplo, sobre todo en retiros de parejas, retiros de matrimonio, que se los recomiendo muchísimo, el Lazo de Amor Mariano es el retiro más hermoso que hay, el Lazo de Amor Mariano. O un retiro de novios, por ejemplo, también que hemos hecho. La persona tiene un proceso de conversión ahí mismo, o sea, recibe la gracia de Dios de, caramba, yo quiero tener un cambio radical de mi vida, tal, ¿sí? Pero resulta que esa persona ha sido infiel muchas veces, ¿sí? Y se le da por decirle a la esposa o a la novia que cometió infidelidad o adulterio, fornicación, lo que sea el pecado, dependiendo si estaban casados o no, eh, con no sé quién, que es la amiga, en tal situación, en tal momento, en tal fecha. No hagas eso, por favor. No hagas eso. No hagas eso porque estás dañando el alma de la otra persona. Estás dañando a ti mismo también y estás tergiversando esa misericordia que estás recibiendo. O sea, como bien tú lo dices, o sea, no tienes que decirlo todo, porque incluso ahí va mucho la intención de la caridad con la otra persona, porque hay que saber si lo que le voy a decir le va a hacer más daño que bien, ¿sí? Todos esos puntos hay que tenerlos muy presentes. O sea, cuando uno hace el examen de conciencia, que tengas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis hojas, 10 hojas, lo que sea, después de haber recibido la, la absolución, de haber ido al sacerdote y haber recibido la absolución, quema todo eso, ¿sí? Que no quede rastro por ahí porque eso puede llevarse a que alguien lo vea y pueda generar distintas situaciones que son complejas y que no son agradables para nadie, ¿sí? Eso es tuyo con el Señor y se van y hay que eliminar eso, ¿sí? Si tenías las 10 hojas y se te olvidó algo de lo que estaba ahí, tú tuviste la intención de, porque tú mismo hiciste ese examen y lo presentaste, se te olvidó cuando estabas con el sacerdote, la memoria, el nervio, lo que sea, ¿sí? Ya ahí estás perdonado, ¿sí? Eso lo vamos a detallar más en la otra clase, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a terminar porque se entiende mucho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias por este encuentro, Señor, porque es un encuentro contigo. Es un encuentro de amor con tu misericordia, con lo que tú quieres decirnos al corazón. Es un encuentro para desacomodarnos, para que en nuestro interior comience a verse, a sentirse, a palparse la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, que nos va mostrando todas esas manchas, todos esos puntos en los cuales, Señor, te hemos ofendido, aún sin querer, aún sin conocerlo, aún de pronto he hecho cosas que no sabía que eran pecado. Aún tienes tu misericordia, Señor, sobre nosotros y en estos días que faltan para poder hacer ese examen de conciencia, te suplicamos, Señor, que tu sangre preciosa nos cubra y que tu Santo Espíritu llegue hasta lo más profundo de nuestro ser para sacar fuera todo lo que hay en nosotros que no te agrada a ti, Señor. No para que nos avergoncemos, porque tú no tienes el interés de avergonzarnos y señalarnos, como sí lo hace el enemigo, que nos llama con nuestro pecado, sino que tú nos llamas con nuestro nombre, Señor, porque nos amas, porque nos has creado, porque eres un Padre misericordioso y amoroso, que quiere lo mejor para nosotros, tus hijos. Te suplicamos, mamá y santísimo y santo Padre San José, que nos guarden en esta noche, que todo lo que aquí hayamos oído y visto sea guardado en sus corazones, para que podamos nosotros ir transformándonos poco a poco en esa presencia de Dios, de la mano de ustedes, de la mano casi invisible a veces,
pero que va a hacerse más perceptible a medida que vamos avanzando en la consagración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado. Pues yendo en ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. Y después Nadie de como Dios, Dios. Nadie como María. Como María. Bueno, santa noche para todos. No vayan a pensar, los sueños son. No se vayan a preocupar del sueño. Tienen tres orígenes, y eso lo vamos a ver más adelante. Pueden ser cosas de nuestra propia, humanidad. Puede ser que lo que comiste te haya caído mal, lo que sea, y eso te produce una cantidad de cosas dependiendo también de lo que hayas vivido en el día, en la semana, etc. Los sueños que vienen de Dios, que nos dan esa paz, y los sueños que vienen del enemigo y de todos estas huestes del mal que nos quieren atormentar, que nos quieren desequilibrar, desestabilizar. Y no se preocupen por eso, ya explicaremos más adelante esto. Bueno, santa noche para todos. Igualmente. Okay. Igual, que descansen. Buenas noches. Amén, igual. Ok.